Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Grueso, por su intervención. Desde luego, si todos nos callásemos a partir de ahora y no le hiciésemos ninguna pregunta, a pesar de eso, su intervención, se lo digo de verdad, es probablemente, en humilde opinión de este diputado, de lo más ilustrativo que ha pasado por esta comisión, se lo aseguro. Si todos nos callásemos ahora, nos fuésemos a nuestras casas y los asturianos hubiesen visto su intervención, estoy seguro que les habrá servido de enorme ayuda para hacerse una idea de qué fue lo que sucedió con el Centro Niemeyer. Pero como usted pide que le formulemos las preguntas en fórmula de pregunta, le voy a hacer una pregunta. ¿Sabe usted de quién es este verso? Érase un narcisismo infinito, muchísima nariz tan fiera que en la cara de Anás fuera delito. No tiene por qué contestarme, ¿eh? Estas son cosas que uno va preguntando. Y además hasta esta hora de la tarde, ya tarde-noche, estoy de acuerdo con usted en que conviene que hagamos esto un poco ligero, ¿no? Porque seguramente que datos e información tenemos muchos. Por eso yo quiero hacerle alguna pregunta y, en primer lugar, en fin, me decepciona usted porque se desdice de lo que manifestó en una entrevista en exclusiva que dio usted al periódico La Voz de Avilés, donde dijo que vendría el primero y contestaré una por una todas las cuestiones, faltaría más. Y llevaré además mis declaraciones de renta y patrimonio desde el inicio de mi carrera profesional para que las revisen hasta los huesos. Quería preguntarle ahora, este es el antecedente, cuáles son las razones de que se desdiga estas declaraciones, aunque seguramente, que aunque usted no me lo diga, yo sé que son, en fin, siguiendo los acertados consejos de su buen abogado, don Pelayo Fernández Mijares. En todo caso, sí me gustaría hacerle alguna pregunta más. ¿Conoce usted a Daniel Arias Lobato? ¿Qué papel tenía en la fundación? ¿Por qué se le pagó en el año 2008, en el julio del año 2008, por dar una conferencia en el Centro Niemeyer, centro que todavía no existía? Si disponía usted de un coche de alquiler y de un chofer a su disposición para todos los desplazamientos que hacía en nombre de la fundación, si cuando usted iba a Madrid a hacer gestiones con todos los centros culturales y, en fin, instituciones diversas, iba acompañado de ese chofer y en ese coche de alquiler, y ese chofer que estaba a su disposición pernoctaba en un hotel también, a la vez que usted, lógicamente, en hoteles distintos, pero pernoctaba y pasaba la noche en hotel, y si ese era el medio que usted utilizaba de desplazamiento habitual, si eso está un poco, ¿cómo se acomoda eso con su manifestación también en esa declaración, en esa entrevista exclusiva, donde usted dice, en 5 años no cobré un solo euro en concepto de dietas? Me parecía más ético pasar los gastos. ¿Cuál es su concepto de la ética? Y también le gustaría preguntarle, ¿sabe usted cuánto cobra un neurocirujano del Hospital Universitario Central de Asturias por desplazarse a un congreso a Madrid para mejorar su técnica de operación y poder así prestar un mejor servicio a los asturianos? Usted no tiene por qué saber esas cosas porque usted es una persona de la cultura. Pero yo sí las sé, se lo voy a decir. 150 euros, eso sí, en concepto de dietas, de manutención y de estancia. Pero supongo que es mucho más ético pasar los gastos, incluidos los del chofer y el coche de alquiler. También me gustaría hacerle alguna pregunta más, como por ejemplo, ¿qué tiene que decir usted sobre cosas que se han publicado en los medios? Entiendo que esto para usted también podría ser una oportunidad de desfacer algún entuerto, de aclarar algún malentendido, ¿no? Como por ejemplo las manifestaciones que se han dicho en los medios, aquellas de las sucesivas consejeras de Cultura que presidieron el patronato en la etapa de Grueso eran meros adornos, los asuntos se despachaban directamente con Areces. Y también aquellas de cuando se necesitaba más dinero, Natalio descolgaba el teléfono y se buscaba. Llamaba a Areces, tanto es así que el Niemeyer recibió financiación extra con cargo a otras partidas. También, bueno, otra serie de cuestiones. También me gustaría preguntarle, por ejemplo, por otra manifestación que se recoge en relación con el diseño de digamos, de los actos de inauguración del Centro Cultural de relevancia mundial y más importante que se abrió probablemente en la última mitad del siglo
la primera mitad del siglo XXI en el mundo. Si es cierto que esos actos de inauguración se diseñaron, como apareció en algún medio de comunicación, en una reunión de este tenor que le voy a leer ahora, Areces y Grueso celebran una comida en Avilés para ultimar detalles de la inauguración. El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, mantuvo ayer una reunión de trabajo fuera de su agenda pública con el director del Centro Niemeyer, Natalio Grueso, y el subdirector Joan Picañol, entre otros, para ultimar los detalles del programa de actos del nuevo espacio cultural que abre sus puertas el próximo día 25. Estamos encantados con todo lo que vamos a hacer. Va a ser un programa muy potente, indicó Areces a su salida de una marisquería avilesina ubicada en la avenida de los Telares. Si se diseñó ahí, en ese día y en esa inauguración, en concreto, esa inauguración y los actos, ¿no? Me gustaría hacerle alguna pregunta más, pero por alguna cuestión económica que usted ha citado, porque usted ha dicho que usted era un alto cargo, tenía un contrato de alta dirección y usted lo entendía que era como una relación con una empresa privada, y que era como un contrato privado de alta dirección, pero no sé si usted conoce muchos contratos privados de una empresa privada de alta dirección que despachen con su presidente, no de Consejo de Administración, sino con el presidente del Principado de Asturias, que es un cargo político, y que además en el Consejo de Administración, vulgo patronato de la Fundación, esté compuesto por la alcaldesa de Avilés, la Autoridad Portuaria de Avilés y el presidente del Principado. Probablemente a usted eso le parezca el Consejo de Administración de una empresa privada, pero sinceramente a mí me parece que es otra cosa. Pero bueno, podemos, seguramente que no llegaremos a mucho, ¿no? Usted ha dicho que llevar la contabilidad no era su responsabilidad. ¿Contratar a la persona que llevase la contabilidad era de su responsabilidad? ¿Contratar a los trabajadores del centro era su responsabilidad? Decir que, por ejemplo, usted fue el que diseñó que se pagase con tarjetas Visa todos los gastos y no con anticipos de gasto, como hacen estas empresas que tienen métodos antidiluvianos de gestión, ¿eso fue de su responsabilidad o de quién fue la responsabilidad? Por ejemplo, hacer pagos por caja con cheques de 34.000, 35.000 y 40.000 euros, ¿fue de su responsabilidad o de quién fue la responsabilidad de diseñar ese modelo de gestión? Bien. Respecto al tema de las cuentas. Según usted, fue un ataque desaforado el que sufrió el centro, el que le hizo incurrir en pérdidas, supongo que estará refiriéndose a las del año 2011, porque usted ejecutó el presupuesto que le fue marcado por el patronato de la Fundación, siempre a rajatabla, digamos, ¿no? Pero es que, curiosamente, las cuentas que han sido aprobadas del año 2010 y del año 2011, que han sido aprobadas bastante después de que usted escapase del centro Niemeyer, no manifiestan eso, pero tendría que explicarnos por qué, por ejemplo, en el ejercicio del 2011, de un presupuesto aprobado, y así constan las actas en las que usted, de reuniones del patronato en las que usted participaba, de un total de gastos que se había aprobado de 3.735.000, el importe realizado fueron 6.042.000. Si quiere se lo vuelvo a leer otra vez. Hay un déficit en el 2011 de 2.265.042 euros, es decir, una diferencia y un descuadre, un exceso de un 65%. Y ahora vamos a ver la partida de los ingresos para ver si es que fue el ataque desaforado, el escaso compromiso de las instituciones o que no cumplieron con sus compromisos previos el que provocó ese descuadre. Pero es que, mire, el Principado de Asturias se había comprometido en aportar 1.150.000 euros y aportó 1.150.000 euros. Por cierto, en el mes de marzo del 2011. En el mes de marzo, íntegramente en una transferencia bancaria a la cuenta del centro Niemeyer del 2011. El Ayuntamiento de Avilés se había comprometido a abonar 300.000 euros y ingresó 300.000 euros. La Autoridad Portuaria, 100.000. Y aquí sí. Aquí hubo una rebaja de los compromisos porque redujo su aportación a 50.000 euros. Cajastur, 300.000 y 300.000 aportó. Ministerio de Cultura, 235.000 y 235.000 aportó. Eso sí, hay una partida donde dice otros mecenazgos privados, donde estaban previstos unos ingresos de 600.000 euros y se aportaron 38.771. En el año 2011, no estoy hablando del año 2012, estoy hablando del año 2011, ¿no? Eso sí,
Bueno, hay una cuantía de donaciones y legados recibidos que se computa de 956.000 euros, aunque he conseguido entender qué quiere decir eso, y bueno, se computa como ingreso y como gasto y vamos a dejarla como neutra. Pero en explotación y ventas hay un importe aprobado de 600.000 euros y finalmente el importe realizado fue de 426.000. En hostelería y en tienda de 200.000 se rebajó a 177 y en otras actividades de promoción de 250.000 a 109. Bueno, total, que tenemos esa diferencia de 2.265.042, pero es que en el año 2010, cuando ni siquiera había atisbos de que fuese a haber ningún ataque desaforado contra esa institución, hay un déficit también de 456.124. Ya no voy a entrar en todo el mare magnum de cuestiones que hemos ido conociendo, del Corte Inglés y todo este tipo de cuestiones que seguramente que para un gestor cultural de su nivel son cosas que están fuera de... En fin, son cosas de picata minuta que no tienen por qué tener importancia nada más que para este diputado que humildemente trata de darles una explicación a los asturianos, pero que seguramente que es una pura banalidad mía, ¿no? Quería hacerle alguna pregunta también, porque usted dice que ahora mismo es el gestor cultural de Madrid. ¿Es el gestor cultural de Madrid? Bueno, yo quise entender eso, ¿no? Que gestionaba la cultura de Madrid. Quise entender eso. Pero igual fue también que yo estoy mal de las orejas o de las entendederas. Quise entender eso, pero a lo mejor fue también en fin, cosas que yo no consigo entender. Como usted es el gestor cultural de Madrid, ha dicho que gestiona el Teatro Español y tal, me gustaría hacerle una pregunta, ¿no? Si en el Teatro Español, efectivamente, en el agosto del 2012 se ha vuelto a representar el espectáculo Utopía de la bailarina María Pallés, que creo que se estrenó en el Oscar... Pagés. Pagés, bien, Pagés. No me manejo bien en el catalán, es decírselo. No es catalana. Bueno, bien, lo que sea, seguramente, en el castellano tampoco. Que se inauguró en el Centro Internacional Oscar Niemeyer en octubre del 2011, creo, ¿no? Me gustaría saber, porque esta creo que fue una producción propia del Centro Internacional Oscar Niemeyer, y me gustaría saber, porque entiendo que los derechos, por lo tanto, si es una producción, me gustaría saber cuánto le reporta al Centro Internacional Oscar Niemeyer cada vez que en el Teatro Español de Madrid se representa esta obra que parece ser, creo entender, que era propiedad del Centro Internacional Oscar Niemeyer. Me gustaría, bueno, saber también por qué hay un ciclo de charlas que se llama Times Talks de los periodistas del New York Times, que también se está haciendo ahora mismo en Madrid y que también se hizo aquí en el Centro Niemeyer de Avilés. Supongo que sobre esto no hay ningún derecho no hay ningún derecho de propiedad intelectual que pueda reclamar la Fundación, pero bueno, también me gustaría que lo aclarase. Creo que también el pintor Hugo Fantela ha desarrollado su actividad expositiva en el Festival Fringe de Madrid, me parece también, pero supongo que sobre esto tampoco tenemos ningún derecho de propiedad intelectual ni nada que se le parezca, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas? Hombre, me gustaría que me dijese si conoce usted la acreditada consultora norteamericana Carin Davidson, a la que hemos pagado unas cuantas facturas aquí del presupuesto de los asturianos, y por lo menos saber en calidad de qué le estábamos haciendo esos pagos, ¿no? Si era como acompañante de Brad Pitt o por algún otro tipo de gestión, ¿no? También me gustaría desentrañar el misterio de esa visita, en fin, bajo nombre supuesto, careta, gorro, barba de Brad Pitt, que a los 3 minutos ya era público y que incluso pasó a hacerse fotografías con el presidente del Principado de Asturias. Bien, son muchas cosas que a un humilde diputado le asaltan, ¿no? Pero bueno, no voy a seguir haciéndole más preguntas. Sí coincido con usted en 2 cosas, pero son valoraciones. Si usted quiere, me las ahorro, porque como ya ha advertido al presidente de cuál es su función, a lo mejor me las tengo que ahorrar. Bueno, dos valoraciones, si usted humildemente me las permite. La primera, efectivamente, lo que hizo usted en el Centro Niemeyer fue un auténtico espectáculo. No tengo ninguna duda, fue un auténtico espectáculo. Un espectáculo, pero muchas partes de ese espectáculo, a mi modo de ver, de este humilde diputado, nada edificante. También creo que el futuro de Avilés y del Centro Internacional Niemeyer, aunque usted se lo quiera atribuir, afortunadamente no depende de usted. Y seguidamente me parece que la metáfora que usted trajo de la estatua de oro y mármol está traída absolutamente al pelo
de lo que aquí sucedió. A usted le encargaron construir esa estatua, que no se parase en barras, y usted lo hizo, dando un espectáculo que, a mi modo de ver, de este humilde diputado, espero que no se vuelva a repetir. Nada más y muchas gracias. Gracias.